En esta tenemos nosotros que la serotonina ya nos está uniendo al receptor 5-HT2A, al heteroreceptor excitador cortical serotoninérgico, conforme lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Sino que ahora se une a otro receptor que en cambio se denomina receptor 5-HT1A de serotonina. Heteroreceptor, al fin y al cabo también. Sin embargo, la diferencia de este receptor con el 5-HT2A es que este es inhibidor, es decir, está acoplado a una proteína G inhibitoria. Por tanto, genera un potencial posináptico inhibitorio. ¿Y qué determina, como ustedes observan acá, que esta célula inhiba la liberación de glutamato? Entonces se puede observar fácilmente esta primera gran diferencia con la acción del agonista o del neurotransmisor, en este caso serotonina, con este heteroreceptor 5-HT1A inhibidor versus la diferencia que cuando la serotonina se unía al heteroreceptor excitador 5-HT2A. En contraste, la interacción con este receptor inhibidor lo que está provocando entonces es una ausencia de glutamato y por tanto en la sinapsis del glutamato con el GABA tenemos que en cambio los neurotransmisores GABAérgicos no se liberan y por tanto las neuronas dopaminérgicas no hay quien las frene. En consecuencia, como ustedes observan, existe una eyección masiva en la liberación de dopamina al quitarse del freno. Entonces, estamos, si se quiere, fortaleciendo este primer gran concepto del control cortical sobre estructuras subcorticales. Y esto es un ejemplo muy crucial en nuestro trabajo que tenemos que recordarlo siempre. Asimismo, es tanto así que, por ejemplo, existe la vía córtico de corteza, estriado, de cuerpo estriado, pálido, porque también como ustedes ven, las fibras están presentes en esta parte del cuerpo estriado. Entonces, tálamo cortical otra vez, a través de las proyecciones tálamo corticales. Así las cosas, entonces esta vía demuestra que francamente la corteza tiene su capacidad incluso no solamente de controlar y dominar estructuras subcorticales, sino también de autorregularse a través, por ejemplo, de vías como esta, córtico, estriado, pálido, tálamo cortical. Entonces se cierra aquí el proceso y de esa manera las conductas se estructuran dentro de un orden pues fisiológico. Por ejemplo, en esta parte de la neurobiología, decimos entonces que el cuerpo estriado reconoce patrones, el globo pálido resuelve los conflictos y el tálamo controla la ejecución de la respuesta. Entonces, con estos nuevos conceptos, como que ya podemos pasar al siguiente tema, porque esto no lo analizábamos en las primeras clases que están subidas en el canal académico. Y el otro componente que tenemos que conversar es lo relacionado con este tejido conectivo especial que hay en el sistema nervioso, el estroma o células de la glía, ¿verdad? Que tienen, en definitiva, algunas características especiales que vale la pena mencionarlas. Por ejemplo, las células de la neuroglia, ¿verdad? Estroma o glía simplemente, es el tipo celular más abundante en el sistema nervioso central.
Tanto así que su número excede de entre 10 a 50 veces más el de las neuronas, pero sobre todo tenemos que estar claros que en estas células de la neuroglia no tienen la propiedad de generar activamente señales eléctricas. Sin embargo, tienen otras funciones importantísimas para la homeostasis. Por ejemplo, esta función de soporte, ¿no? Semejante al papel del tejido conectivo en otros órganos. Sin sitio también es un término sinónimo para identificar y nombrar a la neuroglia o estroma. Esta importante función de eliminación de productos de desecho del metabolismo neuronal y restos celulares luego de procesos de lesión o inclusive de muerte neuronal. Tenemos una función en la provisión de la vaina de mielina, interesante porque, claro, se reconoce bien que hay diferencias entre la glía del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, ¿no? Las células de Schwann que caracterizan a las células de la glía, o que son en general la gran parte de las células de la glía del sistema nervioso periférico, tienen esta importante función de proveer la vaina de mielina con todo lo que implica la presencia de este aislante en la conducción del impulso nervioso. Una función de buffer espacial de potasio y de captación de neurotransmisores, está regulando las concentraciones, vean, de los neurotransmisores en el sistema nervioso. Y las funciones del sitio incluyen la recaptura de neurotransmisores en la hendidura sináptica, la preservación de los gradientes iónicos, importante para la homeostasis, y la tarea de proveer las moléculas utilizadas como fuente energética para la fusión neuronal. Es decir, no podemos hablar de uno de los objetivos principales del curso, sino que es la homeostasis del sistema nervioso, entender cómo el aporte de las ciencias básicas biomédicas contribuye a la homeostasis y, por supuesto, que esto se expresa en el funcionamiento mental o psicológico de las personas. Sobre esa variable opera nuestro trabajo y el médico pues, tiene que tenerlo claro. Y en el desarrollo embriológico, las células de la glía tienen una función importante de guía para la migración neuronal, y eso es muy importante. Finalmente, una función de nutrición neuronal y sobre todo el concepto añejo viejo de que se regenera o no regenera la neurona, es decir, existe o no existe neurogénesis, algo que ya no está ahora controvertido porque está claro que sí existe. Luego debemos tener presente cómo se dividen las células gliales en macroglia y microglia, etcétera, pero en definitiva la presencia de este tejido conectivo de sostén es otro de los elementos que tenemos que considerar en el estudio de la introducción a la materia y en este capítulo de neurobiología. Luego ya sí se abordan bastante bien en las clases previas los conceptos de sinapsis, de bomba de sodio y potasio, su función, el fenómeno de hiperpolarización, el fenómeno de despolarización, de repolarización, de hiperpolarización. Todos esos conceptos tenemos que tenerlos claros. Y por último, el aporte de la genética, ¿verdad? Así como el de las otras ciencias básicas biomédicas, que es fundamental. Pero ustedes saben que la genética es tan amplio, ¿no? Podríamos detenernos inclusive en analizar algunos genes que se han identificado como que son, bueno, están vinculados en la patogenia de la esquizofrenia, por ejemplo, pero fuera de eso, lo que nos interesa conocer y cómo se nombran los genes, ¿verdad? Brazo corto, P, brazo largo, Q, el número de cromosoma a la izquierda, a la derecha el número representa la región del brazo corto o largo, luego la banda y luego una subbanda, es decir, la nomenclatura. Es decir, hay tantas cosas maravillosas que se pueden decir de la genética, pero en la práctica lo que nos interesa son dos fenómenos, ¿no? Genéticos. El primero es la transcripción génica y el segundo es la traducción proteica. Es decir, la transcripción, que no es otra cosa que la síntesis del ARN mensajero, y a través de este ARN mensajero, claro que una vez que se sintetiza en el núcleo de la célula, sale del núcleo, viaja al citoplasma y en el ribosoma es pues traducida esta información para finalmente sintetizar la proteína. Es decir, en definitiva, el aporte
de la genética para el establecimiento de la homeostasis deriva en la disponibilidad de proteínas. Y esto es un concepto macro, porque evidentemente a lo largo de todo este proceso introductorio hemos hablado de los componentes de la sinapsis, la importancia que tiene la sinapsis en la neurofisiología y sobre todo, claro, los participantes de estos procesos fisiológicos, receptores que son proteínas, los canales iónicos que son proteínas, enzimas que son proteínas, es decir, prácticamente todas las estructuras que hacen posible la neurofisiología son proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que son, alguna vez fueron traducidas y primero fueron transcritas del material genético. Porque recordemos que la transcripción no es más que una fotocopia de una secuencia de nucleótidos en un gen específico, o sea, en una parte del ADN que contiene esa información y que ese ARN mensajero, por eso se llama así, claro, que contiene esa información, luego es traducida del ribosoma y convertida en la proteína que la célula necesita para sus demandas fisiológicas. Es decir, la célula necesita recuperar los niveles de las concentraciones de dopamina, entonces tiene que formar las proteínas que participan como enzimas en el ciclo vital de la dopamina o de la serotonina, es decir, convertir el triptófano en 5-hidroxitriptamina, que ya es la serotonina. En definitiva, entonces, visualicemos la importancia que tiene la genética en el establecimiento de la neurofisiología a través, ¿verdad?, de estos dos portentosos fenómenos moleculares de la biología molecular, la transcripción génica y la traducción proteica. Luego, claro, si ya entendemos bien lo que es la transcripción, no podemos dejar de relacionar esta función de transcripción, esta propiedad de la célula de formar los propios recursos que le sirven para su supervivencia, si no olvidamos que esto comienza a través de un primer mensajero que es el neurotransmisor, que interactúa con un receptor específico de ese neurotransmisor y que una vez que se forma este complejo binario, se puede acoplar recién a proteína G y formar este complejo terciario para finalmente constituir el complejo terciario, ahora sí, la enzima adenilato ciclasa, que tiene la función de sintetizar el AMP cíclico aquí sintetizado, que representa en cambio el segundo mensajero. Es decir, el primer mensajero es el neurotransmisor, el segundo mensajero es el AMP cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos entrando, asimismo, la portentosa cascada de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto mensajero. El quinto mensajero ya es el ARN mensajero, es decir, esa proteína o preproteína que tiene la codificación, la información genética de la proteína que ha requerido la célula sea transcrita para cumplir con tal o cual función celular. Entonces, una vez que se forma el segundo mensajero, estar claro que el AMP cíclico como segundo mensajero tiene la capacidad de desradicalizar a la proteinsinasa, ¿verdad?, una enzima que tiene en cambio una exclusiva función de fosforilar a cuartos mensajeros. La proteinasa sería el tercer mensajero, que está inactiva cuando tiene radicales, pero que una vez que opera el AMP cíclico, eliminando estos radicales, recién puede la proteinsinasa, como ustedes ven aquí, cumplir su función de fosforilar al cuarto mensajero, que obviamente será, en este caso, un factor de transcripción, es decir, su nombre lo indica, es decir, es la proteína que es la que está capacitada para sacar pues la fotocopia de esa secuencia de nucleótidos que contienen la codificación genética de tal o cual proteína necesaria para tal o cual función celular.
Entonces, de esa manera se cierra el proceso. Vemos que efectivamente la proteína sinasa está fosforilando al factor de transcripción que aquí está inactivo. Está inactivo porque no tiene fósforo. Una vez que le llega el fósforo, se activa y es capaz de operar sobre el ADN para sintetizar, para transcribir la información genética y sintetizar el quinto mensajero, que es el ARN mensajero, que como ustedes saben, sale del núcleo del citoplasma para ser traducido finalmente en el ribosoma. Así las cosas, entonces el tercer mensajero, la proteína sinasa, es también capaz de fosforilar otros cuartos mensajeros como canales iónicos y actuar, abrir o cerrar canales a demandas fisiológicas o las propias enzimas reguladoras que participan a través de todo un ciclo en algunos procesos fisiológicos. Entonces, no perdamos de vista esto y tampoco el hecho que no quiere decir que siempre para sintetizar proteínas tenemos que depender de la unión del neurotransmisor a su receptor. Eso evidentemente es el proceso, pero existe un funcionamiento celular de síntesis de proteínas en ausencia de neurotransmisor. Es decir, sin formar el complejo binario primero, neurotransmisor-receptor. A esto se lo denomina actividad basal constitutiva. Actividad basal constitutiva, que quiere decir que la célula funciona en condiciones basales, o sea, el mínimo funcionamiento celular posible. Es decir, existe entonces la activación de la proteína G excitatoria, que activa la adenylatociclasa para formar el AMP cíclico, y este a su vez para interactuar con la proteína quinasa en la fosforilación de los cuartos mensajeros, entre ellos el factor de transcripción. Entonces, tener claro el concepto de actividad basal constitutiva. Sea como fuere, lo importante es que la síntesis de proteína es crucial para las neurociencias, para la neurofisiología y de psiquiatría, por supuesto. Tanto es así que existen proteínas exclusivamente que tienen una sola función, trabajar para que la neurona se mantenga joven, que se mantenga pues funcional. Se llaman proteínas neuroprotectoras, proteínas que luchan contra la neurodegeneración, contra la neuroatrofia, contra la apoptosis o muerte de la neurona, ¿no? Estas proteínas se las denomina por sus siglas en inglés factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF. Y podemos compararla así en esencia como el motor, como el aceite del motor de un carro. Si nosotros no cambiamos el aceite del motor del carro, pues se funde. Asimismo, si no tenemos BDNF, pues realmente vamos a tener fenómenos de neurodegeneración, de neuroatrofia y apoptosis o muerte neuronal. Y esto se traduce en deterioro cognitivo, es decir, en dificultades en procesar las funciones mentales. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en la depresión no tratada, vemos como muchos pacientes prácticamente simulan tener una demencia, es decir, una pérdida de las capacidades de memoria, de atención, de capacidad de nominar, es decir, tienen afasia, tienen agnosia. ¿Por qué? Sin tener demencia tienen un deterioro cognitivo porque la ausencia de serotonina ha determinado que no se sinteticen las proteínas neuroprotectoras y en consecuencia existe esta sintomatología que caracteriza algún tipo de depresiones no tratadas casualmente. Bien, así las cosas entonces, este evento de la unión del neurotransmisor con su receptor posináptico es crucial porque siendo un receptor metabotrópico, activa la cascada de segundo, tercero, cuarto, quinto mensajeros que termina, por supuesto, en la síntesis de proteínas conforme lo hemos hablado. Entonces, si nosotros tenemos como un gran objetivo que ustedes aprendan a diagnosticar y tratar las entidades psiquiátricas que son competencia del médico general, y que esto, decíamos, es como subir una escalera para conseguirlo, aquí grada por grada, la primera grada es el primer objetivo específico que consiste, francamente, en definitiva, más o menos, que exista una neurotransmisión normal para efectos de que se consolide la homeostasis.
Esto es importante porque de esa manera se garantiza el funcionamiento normal psicológico de las personas. La ausencia de un factor patógeno, la ausencia de signos y síntomas, conforme lo trabajamos en la clase del método científico. Entonces, la neurotransmisión normal eh, basa su presencia en, por supuesto, una sinapsis normal. Entonces, más o menos, la cosa es que cuando llega el impulso nervioso, ¿verdad? Se abren los canales de calcio, ¿verdad? Eh, por eso se llaman canales de calcio voltaje dependientes. Hay una despolarización, se abren los canales de calcio y al ingresar calcio, ese es el estímulo que provoca finalmente que las vesículas sinápticas se unan a la membrana presináptica, fusionen sus membranas unidas y luego pues a través de un fenómeno de exocitosis por lisis de la membrana, pues liberen el neurotransmisor. Este neurotransmisor, que en la brecha sináptica, decíamos, tiene tres posibilidades de destino. El más lógico es unirse a su receptor postsináptico para efectivamente transmitir el impulso nervioso, pero también puede ser recapturado o puede ser simplemente eliminado por la enzima catalizadora. Entonces, jóvenes, como que vamos nosotros allí ya subiendo la grada que nos permite entrar ya en las próximas clases a los temas de la semiología psiquiátrica y luego de la psicopatología. Antes, tenemos que asimismo reforzar los conceptos, esto ya lo habíamos visto, de cómo en las patologías que vamos a estudiar en el segundo parcial, existe identificado los neurotransmisores que están comprometidos en la etiopatogenia. Y de estos receptores, siendo que existen en definitiva tres grandes grupos de enfermedades, porque recordemos que la demencia no la vamos a ver nosotros en el curso de psiquiatría por falta de tiempo y sobre todo porque en la malla de neurología pues también la veo. Entonces, para repetir los conceptos y siempre que nosotros tenemos en cambio falta de tiempo para revisar los temas, pues no vemos demencia. Pero sí vamos a ver el grupo de trastornos psicóticos, entre ellos la esquizofrenia, el grupo de los trastornos afectivos, entre ellos la depresión, y sobre todo los trastornos de ansiedad, que son un grupo de trastornos. Y entonces en estas tres, y las adicciones, entonces en estas cuatro grandes patologías que se va a basar nuestro estudio, tenemos entonces tres neurotransmisores que se muestran comprometidos. Por tanto, tenemos que estudiar el perfil de sus receptores. Por ejemplo, en dopamina tenemos 5 tipos de receptores dopaminérgicos, denominados así de D1 a D5, ¿verdad? Esto, el D1 y D5 pues son excitadores, D2, D3 y D4 son inhibidores, pero de estos 5, particularmente el receptor D2 nos interesa. De los 7 tipos de receptores serotoninérgicos denominados 5HT, 5HT1, 5HT2, 3, 4, 7, hasta 7, vemos que algunos tienen subtipos, por ejemplo, la familia del receptor 5HT1 tiene el 5HT1A. Este receptor sobre todo está subrayado porque así como el D2 es el importante, bueno, hay otros dos más importantes, también están subrayados, 5HT2A, 5HT2C. Ya vimos por qué el 5HT2A en este control cortical que analizábamos previamente. Y vemos el 5HT1A, que también lo vimos, pero este sobre todo importante. ¿Por qué? Porque es inhibidor. Porque, por ejemplo, al interactuar la serotonina en el heteroreceptor 5HT1A en la célula glutamatérgica, recordemos que provocaba una ausencia de glutamato. Por tanto, no se excitan las neuronas GABAérgicas, estas no liberan GABA y por tanto no hay quien frene la liberación de dopamina. Y entonces esto es crucial porque hay algunas patologías relacionadas con la disfunción dopaminérgica. Y entonces, finalmente, de los receptores noradrenérgicos alfa y beta, los alfa son los que predominan en el cerebro y particularmente nos interesa conocer el receptor alfa 2 adrenérgico, que es inhibidor. Ya veremos por qué. Y luego, claro, todos estos tres receptores vinculados a la patogenia de las enfermedades, pero sobre todo son donde operan
el mecanismo de acción de los psicofármacos antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, que nosotros vamos a aprender a manejar. Por tanto, en el módulo de introducción tenemos que tenerlos claro. Sin embargo, no tenemos fármacos que actúen selectivamente sobre un receptor para provocar efectos netamente terapéuticos. Existen entonces otras acciones de estas moléculas farmacológicas que no son deseadas y que generan efectos secundarios o indeseables, ¿no? Particularmente, algunos tienen la capacidad de interactuar con receptores colinérgicos. Sabemos que los receptores colinérgicos son muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos predominan en el cerebro y existen 5 tipos de receptores muscarínicos y asimismo nos interesa sobre todo el M1 porque casi siempre es el receptor que se encuentra afectado en el mecanismo de acción de estos fármacos que en cambio trabajan terapéuticamente con estos otros receptores. Asimismo, existen otros neurotransmisores y otros efectos no deseados de las moléculas farmacológicas, como por ejemplo algunos que tienen la propiedad de interactuar, además de los efectos beneficiosos terapéuticos y de indeseados, como el antagonismo M1 de acetilcolina con el receptor H1 de histamina. Veremos por qué en su momento. Asimismo, es importante, sobre todo en drogodependencias y sobre todo en la adicción a opiáceos, que tengamos claro el papel crucial del receptor mu. Y por último, lo hemos visto como el glutamato y sus receptores, particularmente el NMDA y los receptores GABAérgicos, particularmente el GABA, son asimismo finalmente los últimos receptores importantes en este trabajo de comprender la neurobiología y de dominar la neurobiología del sistema nervioso aplicado, por supuesto, a las enfermedades mentales, ¿no? Conforme lo estamos relevando. Por último, no olvidar esto que ya dije, que cada vez que tengamos nosotros un receptor, lo que tenemos que conocer para nuestros intereses es si es que genera un potencial postsináptico inhibitorio o excitatorio, tal cual lo hemos establecido, ¿verdad? Y claro, el último subtema que nos ocupa en la clase de ahora es darle una pintura así también muy superficial a los fenómenos de feedback. En términos generales, ya estudiantes del 7º semestre de medicina, estamos claros que conocen lo que es el feedback. Cientos de ejemplos que podríamos poner de retroalimentación, desde la glucosa, en fin. Pero veamos que en el sistema nervioso, esos ejemplos son pues francamente maravillosos, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos la posibilidad de sintetizar AMP cíclico para que pueda activar a la proteína quinasa que fosforile para conseguir el factor de transcripción que transcriba la codificación proteica que necesitamos. Pero si no necesitamos, claro, el mismo proceso se puede detener a través ya no de la estimulación de la adenilato ciclasa, por supuesto. Claro, o sea, ya no se activa la proteína G excitatoria, sino que ahora lo hace la proteína G inhibitoria, que en cambio lo que provoca es que la adenilato ciclasa no forme AMP cíclico. Y al no haber AMP cíclico, evidentemente el tercer mensajero, la proteína quinasa, no puede desradicalizarse y, en definitiva, no puede fosforilar al factor de transcripción y por supuesto ya no hay síntesis de ARN mensajero y ya no hay formación de proteína. Ejemplos, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es la vía de la desfosforilación a través de un tercer mensajero fosfatasa, que tiene otro camino, otro primer mensajero, otro neurotransmisor, otro segundo mensajero, ya no el AMP cíclico, acá el calcio, que activa a esta fosfatasa, que en cambio le quita el fósforo al factor de transcripción y lo inactiva. Y de esa manera, pues se detiene la síntesis de proteína.
La liberación de serotonina en el córtex da lugar a una reducción de dopamina en el estriado. Ya conocemos este concepto y es un ejemplo de feedback interesante cuando se trata de que la serotonina puede, si quiere dopamina o si no quiere dopamina, pues interactuar con el receptor excitador o con el heteroreceptor inhibidor, conforme lo hemos visto. Pero lo interesante de esto es que entremos a otro paso de este fenómeno, que es que nosotros podemos manipular a través de la farmacología esta realidad, por ejemplo, utilizando un fármaco que sea antagonista del receptor 5-HT2A de serotonina. Es decir, estamos obligando a la serotonina, cerrándole las puertas de trabajo en una vía para obligarlo a que solamente interactúe con el receptor inhibidor, y de tal manera que estamos nosotros provocando en esencia siempre la disponibilidad de dopamina en las vías dopaminérgicas. Entonces, en principio, ven ustedes cómo estos procesos fisiológicos nos sirven, por supuesto, para conocer el mundo de la psicofarmacología. Y además, nosotros podemos utilizar, en cambio, un fármaco que sea agonista del receptor 5-HT1A. En algunas entidades donde hay déficit de serotonina, como la depresión, podemos utilizar fármacos que tengan esta capacidad o este mecanismo de acción de ser agonistas del receptor 5-HT1A y, por supuesto, estimular la falta de glutamato para que no pueda excitar a la célula GABAérgica y, en consecuencia, pues se le quita el freno, provocando una eyección dopaminérgica en este proceso. Entonces, vean ustedes, podemos utilizar fármacos que tengan un doble mecanismo de acción, que por un lado sean antagonistas del receptor 5-HT2A, es decir, estamos bloqueando la excitación y la liberación de glutamato ya, pero además son agonistas del receptor 5-HT1A y por tanto estamos pues potenciando, ¿no? In extremis la falta de liberación de glutamato para que pueda pues disponerse de dopamina en las vías y donde se necesita. Entonces, caigamos en cuenta que podemos tener un mecanismo de acción dual antagonista del heteroreceptor 5-HT2A, como lo hemos visto, y agonista del receptor 5-HT1A de serotonina. En consecuencia, se trata de que a través de estos conocimientos nosotros podemos influir en la disponibilidad de tal o cual neurotransmisor de acuerdo a nuestras conveniencias a propósito de la psicopatología presente, del diagnóstico que tiene el paciente y del psicofármaco que vamos a utilizar. Todo esto es para motivarlos a que pues estudien la psiquiatría como debe ser. El aripiprazol, por ejemplo, es un fármaco que siendo un antipsicótico, pues tiene propiedades antidepresivas, se le reconoce. ¿Por qué? Porque es agonista del receptor 5-HT1A y antagonista del receptor 5-HT2A. Es un ejemplo. Ahora le hemos traído yo tuve este paciente en esta semana, ¿verdad? Tenía un trastorno obsesivo compulsivo, o utilizamos aripiprazol en el trastorno obsesivo compulsivo. Casualmente es una entidad muy frecuente ahora en estos tiempos de desinfección a cada rato y esas cosas por el COVID. Y vieron ustedes que este paciente no toleró el antipsicótico y presentó unos efectos secundarios. En este caso, claro, como ustedes ven, los músculos de la lengua que posibilitan los movimientos glosofaringios para el lenguaje, siendo que el aripiprazol es un medicamento antipsicótico y que por tanto bloquea los receptores de dopamina. En la psicosis nosotros tenemos aumento de la dopamina. Eso está presentando alucinaciones y delirios. Y entonces, para calmar las alucinaciones y delirio, el mecanismo de acción de los antipsicóticos es bloquear los receptores dopaminérgicos.
En este caso lo estamos utilizando, este antipsicótico, con otro propósito, pero siendo que es un bloqueador dopaminérgico y siendo que la dopamina, por supuesto, recuerden ustedes los efectos secundarios parkinsonianos de los antipsicóticos son muy conocidos, entre esos las alteraciones musculares como de este tipo. Entonces, simplemente para que ustedes tengan ya una primera aproximación categórica en relación con lo que se nos viene. Aquí cerramos entonces esta clase. Próximo miércoles veremos ya la parte final, que es prácticamente estrictamente fisiopatología. Aquí simplemente llegamos hasta este nivel de tener, espero que vayan a estudiar lo que hemos hablado. Y nos estaremos viendo efectivamente ya en la próxima clase para cerrar este módulo de